Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta nueva jornada del workshop de Astronomía de los Andes, organizado por la Oficina de Astronomía para el Desarrollo de la Unión Astronómica Internacional, la Asociación Moda Sur, la Secretaría de Turismo de la Gobernación de Nariño y, por supuesto, aquí esta institución anfitriona, la Universidad de CESMA. Quiero presentar a nuestro siguiente ponente, que tiene una charla muy bonita, muy didáctica, que se llama Juan Carlos Vaz. El doctor Juan Carlos es doctor en Ciencias de Astronomía de la Universidad de São Paulo, en Brasil, además de su sólida trayectoria académica y de investigación en astronomía extragaláctica. Ha dedicado más de 2 décadas a la docencia y al acompañamiento de jóvenes en olimpiadas científicas, siendo reconocido en 2021 como el mejor profesor de cátedra de la Universidad Industrial de Santander. Su experiencia combina ciencia, pedagogía, creatividad, integrando enfoques STEM para inspirar el aprendizaje y la curiosidad científica. Como divulgador científico, se ha consolidado como una figura cercana y creativa de la comunicación de la ciencia. Lleva 20 años desarrollando charlas y talleres para públicos diversos. Es miembro activo del Grupo Halley de Astronomía y ha participado en iniciativas internacionales de divulgación. Fundador de un proyecto de matemática recreativa y creador del espacio de divulgación en redes sociales, @elgranmastín, con más de 70.000 seguidores. Combina narrativas contemporáneas y recursos artísticos para acercar la ciencia de manera lúdica y accesible. Su labor ha contribuido a sensibilizar y motivar a nuevas generaciones hacia la ciencia y el pensamiento crítico. Demos un aplauso de bienvenida entonces a doctor Juan Carlos Vaz. Gracias. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Gracias, muy bien, muchachos. Qué chévere que estén acá. Bueno, ustedes también, gracias. Pero bueno, muchas gracias a los estudiantes que están acá, porque es lo que nos queda de acompañarnos. ¿Cómo estamos ahí en volumen? ¿Se escucha bien? ¿No problema? Listo, perfecto. Entonces, nos vemos Carlos Vaz Pineda, como ya se puede presentar. Muchísimas gracias a todo el comité organizador, a las personas que hicieron posible este evento, a la Universidad CESMAC también por abrirnos las puertas. Estoy contento de estar acá. Hace tiempo que quería venir a Nariño. Y bueno, vengo a hablar de un tema bien provocador, bien llamativo. ¿Ustedes se han preguntado una vez si, por ejemplo, lo de la película Matrix podría ser verdad? ¿Qué tal que todo esto que estamos viendo aquí no sea real, sino que estemos dentro de una simulación de computadora? ¿Cómo podríamos diferenciar nosotros si nuestros sentidos pueden engañarnos también? ¿Sí o no? Que muchas veces no le ha pasado que, por ejemplo, uno piensa que lo llamaron. Uno va y pregunta, ¿lo llamaron? O no, nadie. O uno piensa que le vibró el celular. ¿Sí o no? Ay, no, ya me escribió. Ay, no, no me ha escrito. ¿Cierto? Entonces, a veces nuestros sentidos nos engañan. Y eso hace que plantearse la pregunta de si esto es real sea una pregunta válida. Por muy loco que suene, es una pregunta perfectamente válida. Y la astronomía tiene elementos que aportar al respecto. ¿Vale? Entonces, como es un workshop de astronomía, vamos a conectar esta pregunta que se está viendo calculada con un punto de contacto muy interesante de la ciencia, que son las simulaciones que utilizamos en astronomía para estudiar algunos objetos, de los que ya les voy a contar un poquito más. ¿Listo? Entonces, bueno, arranquemos aquí, a ver, tenemos la primera diapositiva. Uy, a ver, aquí voy a estar moviendo ahí más, porque o sea, yo sigo hablando acá, ¿no? Listo, ¿quién sabe qué estamos viendo ahí? ¿Alguno de los muchachos sabe qué estamos viendo ahí? Arriesguen alguna hipótesis. ¿Cuál es su teoría? ¿Cuál es su teoría? El cosmos, listo, algo como el espacio, ¿sí o no? Algo como el espacio. ¿Quién da más? Andrómeda no es la galaxia Andrómeda, no señor. Pero sí son galaxias. Pero no es una galaxia. Lo que tenemos ahí son dos galaxias que están en proceso de colisión. ¿Listo? Para que no sepa, para que no tengan ni idea, en el espacio vacío del cosmos, en el universo, las estrellas, los planetas, todo eso se agrupan en pequeñas islas que son las galaxias. Bueno, no tan pequeñas, ¿no? Son agrupaciones de millones o miles de millones de estrellas que viven juntas en ciertas discas, ¿vale? Esas son las galaxias. Por ejemplo, nosotros vivimos en la galaxia de la Vía Láctea, que tiene más de 100.000 millones de estrellas. El Sol es incluso solo uno entre 100.000 millones de soles que habitan en nuestra galaxia. Pero esta no es nuestra galaxia, ni la galaxia Andrómeda. Esta es una foto real de unas galaxias que les dicen las antenas. Son dos galaxias que están en proceso de colisión.
Porque así como la Vía Láctea, vos tienes aquí, hay 100.000 millones de galaxias que ya hemos observado con algún que otro telescopio, y todas las que nos faltan, que no sabemos cuántas son. Y en los 15.000 millones de años de vida que tiene el universo, muchas de esas galaxias se han fusionado, se han combinado para formar galaxias cada vez mayores, ¿vale? ¿Y nosotros cómo sabemos eso? ¿Cómo podemos saber que de verdad las galaxias tienen estos procesos de colisión y todo? La verdad es que desde que fue descubierto este mar de galaxias en ese punto de su proceso de colisión hasta hoy, ¿qué hago ahí, man? O sea, ¿La vas a presentar el video? pero no, todavía no. Claro. Ya. Gracias. Entonces, les decía, este proceso demora miles de millones de años. Hasta que dos galaxias se combinan, pasan miles de millones de años. O sea, uno nace, vive, muere, y esas dos galaxias vienen ahí como si estuvieran congeladas, no vemos el movimiento, ¿vale? Entonces, ¿cómo así que la humanidad sabe que las galaxias se fusionan, se combinan tal? ¿Cómo podemos saber eso si no lo vemos ahí? Estáticas todo el tiempo. Una vez utilizaba una analogía muy interesante, muy bacana, que es la analogía de la mosca. Entonces, hay moscas que viven solamente 3 días. Una mosca que vive 3 días podría tener idea del ciclo de vida de los seres humanos, que un humano nace como bebé, gatea, aprende a caminar, crece, se hace adulto, se vuelve aburrido, tiene que trabajar para vivir hasta que se hace mayor y muere. En 3 días no podemos ver ese ciclo, ¿cierto? Pero una mosca en esos 3 días puede viajar por pasto y va a haber bebés, va a haber niños, va a haber adolescentes, va a haber personas mayores, ¿cierto? Va a haber cementerio, la verdad, ¿por qué se cuenta? Y se puede hacer una idea de que ese es el ciclo de vida que siguen los seres humanos, porque ve seres humanos en distintos estados de ese proceso. ¿Listo? Lo mismo pasa con las galaxias y con las galaxias en colisión, que nosotros hemos visto, tenemos fotografías de muchos pares de sistemas de galaxias que están en diferentes estados de ese proceso de colisión. Y por eso tenemos una idea de que eso pasa. ¿Listo? Esa es una manera de estudiarlo. Hay otra manera de estudiarlo y es la siguiente. Como no podemos crear dos galaxias en el laboratorio, ¿cierto? Podemos crear dos galaxias, ponerlas una frente a la otra y decirles, bésense. Entonces, una manera en la que podemos lograr esto es crear galaxias de mentiras en computadoras, ¿listo? En supercomputadoras. Entonces, a eso nos vamos a referir con el término de simulaciones. Vamos a ver un video a continuación, muy cortito, que muestra una simulación de dos galaxias en proceso de colisión. Como son galaxias creadas en computadoras, ahí sí podemos acelerar el tiempo. Somos una especie de Dios. Este cambio es una foto de galaxias reales. ¿Listo? Ahí continúa la simulación. Cuando la simulación se para, nos va a cambiar a imágenes reales del telescopio Hubble de galaxias que están en proceso de fusión que hemos observado. ¿Esto es simulación? Esto es una foto real. ¿Listo? Sigue la simulación. Congela. Eso es una foto real. Las galaxias ratones. Y como ven, en una simulación, como en un lugar de cierta manera científicos, podemos acelerar el tiempo y ver lo que duraría miles de millones de años acelerado solo en un par de minutos. ¿Listo? En un par de minutos podemos ver todo ese proceso de la fusión de las galaxias. Eso es tan real que incluso existen evidencias de que nuestra galaxia, la Vía Láctea, se ha engullido otras galaxias más pequeñas en el pasado, en un proceso que recibe un nombre bien loco, que es el canibalismo galáctico. O sea, galaxias que se ahogan a galaxias más chiquitas, y eso ha pasado en nuestro propio sistema, en la Vía Láctea, ¿vale? Entonces, como nombre de banda de metal, ¿no? Siempre que pienso en canibalismo galáctico, pienso que se debe pronunciar el canibalismo galáctico, porque suena así como bien loco, ¿no? Pero es un término científico, ¿vale? Que tal vez algunas personas no habrían escuchado, pero me llama bastante la atención. Continuamos. Entonces, estas son las simulaciones astrofísicas de las que vamos, a conversar aquí. Entonces, aquí hay instantáneas del video que acabamos de ver. Si quieres, podemos pasarlas así, 2 segunditos en cada una, por si. A ver, paso yo para ver si. Ahí. Listo. Entonces, aquí voy a hacer dos. Ya. Yo creo que ya casi lo cogí. Listo.
Pero las simulaciones no solamente se utilizan en la ciencia, hemos estado expuestos a las simulaciones, tal vez sin saber. ¿Quién reconoce esta película? Alce la mano, ¿quién reconoce esta película? Bien, bien. Los que no reconocen esta película tienen que ir a verla porque es una obra maestra. Y si no la ven, no podemos ser amigos. ¿Qué película es esta? ¿Cómo se llama? Interestelar. Sí, Interestelar es una obra maestra, pero que destaca mucho por ser la película de ciencia ficción que tal vez tiene los elementos más realistas desde el punto de vista científico. Y no me refiero solo a los agujeros negros, la dilatación del tiempo, ese tipo de cosas, sino que además las visualizaciones de Interestelar. Los más jóvenes han crecido tal vez viendo alguna imagen como esta, alguna vez en internet, no buscan agujeros negros y aparecen imágenes de este estilo. La mayoría son digamos, animaciones, dibujos. Pero el director de esta película, Christopher Nolan, se caracteriza porque le gusta que sus películas sean muy realistas. Él no quiere que las cosas sean como simuladas, así como de mentiras, sino como sería de verdad. ¿Listo? Entonces, por eso estaban preocupados cuando se supo que no quería dirigir una película sobre la bomba atómica, ¿no? Del mismo director de Oppenheimer. No, es una bomba atómica. No llegó hasta allá, pero sí se hicieron detonaciones de bombas reales para la película. Sí, eso no es como en las películas ya de extensión imposible, no sé qué, que son ahí como de mentiras las explosiones, sino que sí son explosiones reales. Entonces, en el caso del agujero negro de la película Interestelar, estas simulaciones, estas visualizaciones, no fueron creadas por artistas de Disney, no fueron creadas por diseñadores gráficos, ¿listo? Sino que fueron creadas con un enfoque científico. Se utilizó la plata libre para un estudio de animación y se utilizó para hacer simulaciones computacionales del entorno de los agujeros negros, poniendo ahí todo el conocimiento científico más actual que poseemos sobre los agujeros negros. Y luego se simuló dentro de ese entorno computacional, si una cámara IMAX fuera viajando alrededor de ese lugar, cómo los rayos de luz viajando por el entorno del agujero negro llegarían a la cámara y cómo se vería realmente si uno estuviera allí. ¿Listo? Entonces, las simulaciones también aparecen en la cultura popular y a veces, muchas veces, lo desconocemos. En este caso en específico, fue tan interesante que con los datos que se crearon las visualizaciones de la película, de hecho también se hicieron descubrimientos científicos sobre los agujeros negros que fueron publicados en revistas científicas, o sea, ayudó a progresar un pasito más el conocimiento de la humanidad en la astrofísica. ¿Listo? Varias referencias a la película, varias referencias cinematográficas, entonces pues esos elementos pueden estar chéveres. Pero la historia de las simulaciones en el contexto de la astronomía extragaláctica, que es el que yo conozco bien, comienza en 1941, diría yo, ¿vale? Esta es la primera simulación de dos galaxias en colisión, ¿listo? Miren que ni siquiera se usaba mucho el término galaxia, que dice sobre las tendencias de agrupamiento entre nebulosas. El estudio del encuentro entre vuelos de laboratorio de dos sistemas estelares con un nuevo método de integración. Entonces, esta es la primera simulación de dos galaxias en colisión. O sea, este es el preludio del video que vimos ahorita, que ya son simulaciones modernas, son simulaciones actuales. Ahí cada grupito de puntos representa una galaxia y la otra. Y aquí vemos cómo a medida que ya se van acercando, las interacciones entre ellas van deformándolas, ¿no? Y recuerda un poquito lo que veíamos en el otro video, ¿sí o no? Ya van apareciendo esa forma de que se van volviendo como unas espirales, así que se van combinando y todo. Cada galaxia aquí era representada con un conjunto de 40 puntitos, no más, no daba para calcular con mucho más que eso, ¿listo? Pero entonces es el embrión de las simulaciones en astronomía extragaláctica. Pero tengo una pregunta para ustedes. ¿Cómo serían los computadores de 1941? Muchachos, yo creo que desde que nacieron ya había celulares, de todo, ¿no? WhatsApp, smartphone, etc. No se pueden imaginar que antes no había nada de esto. Cuando yo era niño no había computadores. Yo estaba en décimo en el colegio, yo una vez un trabajo a máquina de escribir, un profesor de empezar y creo que me dieron unas horas en el colegio para que empezara a usar el computador, que todavía no eran muy populares, todavía no eran comunes, no había computadores en todas las casas, estoy hablando de los años 90, ¿vale? Entonces, ¿cómo serían en 1941 las computadoras? Imaginamos de pronto esos cuadros enormes de cómputo, ¿cierto? Pero casi que ni eso. O sea, estaban empezando a surgir ese tipo de máquinas de cómputo mecanizadas, pero no eran computadoras en el término como lo conocemos hoy, que son máquinas capaces de resolver muchos problemas programables, ¿cierto? Realmente, aquí no había computadoras como tal.
Entonces, esto fue hecho de una manera muy interesante, muy curiosa, que fue utilizando pequeños bombillos. Lo que estas personas hicieron fue poner sobre una mesa 40 bombillos de un lado, 40 de otro, formando como esos patrones de discos. Y luego esos bombillos tienen conectados un medidor de la intensidad luminosa que reciben de los demás. Porque resulta que la ley de la física que describen cómo decae la intensidad luminosa con la distancia, ¿vale? O sea que cuando un objeto está, la luz está muy lejos, trae más frecuencia, ¿no? Esa disminución de la intensidad luminosa sigue la misma ley matemática de la disminución de la fuerza gravitacional. Pero lo que ellos hicieron fue medir la intensidad luminosa como un análogo de estar midiendo las fuerzas gravitacionales entre las distintas partes de la galaxia y así fueron calculando manualmente cómo se irían moviendo las distintas partes de la galaxia por la acción de la gravedad. ¿Vale? Así se hizo esta primera simulación. Para que tengan una idea y otra referencia muy bacana, esta misma como si. Uy, muy poquita gente. ¿No han visto esta? Ah, bien, se la vio bacana. Eso, bueno, unos poquitos. Si no la viste, película, pero que me la vi también, está bien entretenida. Se llama en español, se llama El Código Enigma. Y cuenta la historia de Alan Turing, que es considerado el padre de la computación, que es la persona que realmente planteó el problema matemático de cuáles serían todos los problemas que serían resolvibles por una computadora universal. Ese es el origen de la computación como la conocemos hoy. Y en esta película muestran cómo eran las máquinas de cómputo, las computadoras de esa época, eran sistemas principalmente mecánicos, ¿sí? Eran como electromecánicos. Ahí pueden echarle una miradita para que se imaginen. Y esta película transcurre durante la Segunda Guerra Mundial, o sea, estamos hablando del 43, 44, ¿listo? O sea, posterior a las situaciones que vimos antes. Y aún aquí todavía no había las computadoras, estaban surgiendo el concepto para poder desarrollar las computadoras que conocemos. Listo, ya vamos a ver las computadoras que propusiste, las primeras que imaginamos que es un cuarto enorme, ¿cierto? Que utilizaban unas tarjetas perforadas, unas tarjetas de papel con huecos, así era que la computadora leía, o sea, veía los bits digitales de ceros y unos en los microchips. En los años 60, ya cuando estuvieron esas computadoras, entonces empezaron a hacer las primeras simulaciones, las llamadas de N-cuerpos, por lo que son muchos puntitos, ¿no? Entonces son los N-cuerpos son los N-puntitos que representan, por ejemplo, una galaxia. En los años 60 entonces empezaron a hacer lo mismo que se había hecho con los bombillitos, ¿listo? Pero ahora se utilizan computadoras, con las limitaciones de la época. Entonces, cada galaxia era representada por al menos, digamos, 10 punticos, 20 punticos, máximo 100. Las computadoras no daban para más. ¿Listo? Pero obviamente los computadores fueron avanzando, ¿no? Fueron progresando. Entonces, en los años 70 ya las computadoras lucían más o menos así. Ya no ocupaban un cuarto entero, sino que ya caían sobre una mesa. Ya tenían un poquito más de capacidad. La primera computadora que yo conocí, la que yo traigo en mi casa, era un poquitito más moderna que esa, pero más o menos de esa. En esa época no había Windows ni siquiera. Las computadoras tenían una pantalla negra con así como lo que muestran de los hackers en las películas, así eran las computadoras. Tocaba escribir unos códigos y todo para hacer cualquier cosa, ¿no? Eran súper rústicas, pero sin embargo con esas computadoras pues ya se empezaron a hacer estas simulaciones un poco mejor. Entonces ya se pueden utilizar algunos cientos de partículas, ya ustedes ven una simulación más o menos de esa época, mostrando ya, digamos, como una galaxia con brazos espirales y tal, pero apenas con algunos cientos de partículas ya es un progreso, ¿no? En comparación a lo que se tenía antes. Sin embargo, las computadoras han ido bastante muy rápido, ¿no? Eso sí, todos lo saben, los celulares. Cuando digo computadoras, se explican en los celulares. Cada 3 años los celulares han avanzado un montón y no ya lo quieren cambiar. ¿Sí o no? Entonces, hay una vaina que conocen como la ley de Moore. Esta tendencia de la ley de Moore ha mostrado que más o menos cada 2 años se duplica la cantidad de transistores que se pueden meter dentro de un microchip. Los transistores son los que permiten hacer las operaciones binarias de las computadoras. O sea que más o menos cada 2 años la capacidad de cómputo de las computadoras se duplica. Eso tiene doble capacidad, doble capacidad, doble capacidad. De manera que podemos hacer cada vez cosas más y más y más grandes, ¿vale? Hasta que llegamos a las computadoras más modernas, digamos. Quiero reconocer lo que estamos viendo en pantalla. ¿Sabes qué es esta vaina? ¿Y tú sabes qué es? Bueno, podría ser como unos servidores, pero no son para internet. ¿Qué son? Una supercomputadora, ¿vale? Ustedes escuchan hablar de una supercomputadora o un clúster de computadoras. No tienen que pensar en una computadora así gigante, sino que lo que tenemos es sacar de la CPU del computador solamente el procesador
y meter todos esos procesadores así como en una rejilla e interconectarlos para que puedan trabajar todos juntos, ¿vale? Entonces, estas supercomputadoras ya pueden usar cientos, miles de procesadores en paralelo y eso les permite hacer muchísimas más operaciones por segundo, ¿vale? Aunque la capacidad de aprovechar esa capacidad de cómputo no solamente depende de la computadora en sí, sino también de la manera que nosotros las programamos para que la computadora inteligentemente pueda aprovechar los recursos en paralelo, ¿cierto? Si tienes 1000 procesadores, pero estás haciendo una operación que no queda uno solo y los demás esperando, pues no hacen nada, ¿sí o no? Entonces tuvo que cambiar la forma de pensar en los algoritmos para que fueran capaces de aprovechar toda esa capacidad de procesamiento. Y así finalmente surgen como la nueva generación de simulaciones que ahora ya las llamamos simulaciones cosmológicas. Este es un hito en la historia de la ciencia, yo diría, porque este artículo que salió en la revista Nature, que es la más importante en el mundo científico, es uno de los 10 artículos más citados en la historia de la astronomía. Abrió una ventana a hacer nuevas investigaciones miles de investigaciones empezaron a surgir en el campo de las simulaciones después de que se destapó esta caja de Pandora, esta capacidad de aprovechar las computadoras, pero este artículo, esta investigación es crucial en el desarrollo de estas nuevas simulaciones. Los fue publicado en el año 2005 por este par de señores, Volker Springer, Simon Weil, era su director de tesis de doctorado, era el director del Instituto Max Planck de Astronomía en esa época, este era su estudiante. Oye, perdón, no sé qué es lo que hago ahorita. Era su estudiante, hoy en día es el director del Instituto Max Planck de Astronomía en Múnich. Cuando yo descubrí este documental, lo que estamos viendo aquí, la evolución del universo, dice, la evolución del universo. Entonces, así como decíamos, ay, vamos a crear una clase de mentiras y el cibernético se va a ver cómo es la fusión, esos vagos dijeron, no, vamos a inventar un universo completo de mentiras y a ver cómo evoluciona ese universo después del Big Bang, a ver cómo es que las galaxias y toda la materia del universo se distribuyen y forman las estructuras que vemos hoy. ¿Listo? Entonces, cuando yo conocí este trabajo, así no fue el universo de mentiras y meterse a viajar por el universo y todo, me pareció muy sorprendente. Fue lo que me inspiró a seguir la carrera de astronomía. Yo tuve 5 años después la suerte de pasar un año trabajando en mis investigaciones en el grupo de investigación de este señor, trabajando con él. Entonces fue como, wow, una realización muy, muy emocionante. Entonces, te voy a mostrar un poquito. Fíjense cómo es un universo de esos de mentiras, ¿vale? Ahí no, perdón. ¿Me puedes dar el video, por favor? Esa es la estructura del universo simulado en gran escala. Para eso se utilizó una red de 1024 procesadores conectados en paralelo con 350.000 horas de cómputo. Entre los procesadores en paralelo equivalen más o menos a 2 semanas de trabajo sin parar, aunque eso no es real, porque es tan desafiante este tipo de computación que muchas veces las simulaciones te traban, te paran, hay que reiniciar, hay que revisar, pero realmente esto tomó meses de trabajo ya lanzar la simulación para que corriera y años de trabajo, diseñar los algoritmos capaces de crear esto, ¿vale? Y toda la matemática y toda la física que está por detrás. Entonces lo que estamos viendo es la red cósmica, le llamamos, ¿vale? La red cósmica que se formó en ese universo simulado y que hoy en día vamos encontrando evidencias de que realmente el universo real pues, se parece en muchos aspectos a estos universos simulados. Cada bolita de esas es una agrupación de mucha materia, donde ahí se formaría una galaxia, ¿listo? Pero en realidad esta simulación solo utiliza materia oscura, es decir, partículas que solamente sienten la fuerza de la gravedad, que supuestamente la materia oscura es más abundante que la materia normal, que es la que podemos ver. Entonces es la que va a determinar la estructura del universo en gran escala. 10.000 millones de partículas. Aquí. ¿Sí? No tengo más. Gracias. 10.000 millones de años luz de tamaño simulado de ese universo y 2.000 millones de partículas. Ahora empezamos con 40 partículas cada galaxia, 40 puntitos. Aquí ya son 2.000 millones de puntitos y esas supercomputadoras calculando todas las interacciones entre ellos, cómo funcionaría ese sistema, ¿vale? Para darnos una idea de qué son 10.000 millones de años luz.
Aquí tenemos esta comparación. Ahí de lado a lado cabría 1000 veces nuestra galaxia. Aquí cabe 16.000 veces nuestra galaxia en esa lineecita, ¿vale? En esa lineecita. Pero la circulación es más o menos 10 veces más grande que es. ¿Listo? Aquí cabe 4.000 veces la Vía Láctea. Ahí cabe 1000, o sea, estamos haciendo, viajando por dentro de ese universo de mentiras. Ahí cabría 1000 veces nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. No sé si me ¿no? Sin embargo, aquí lo que estamos viendo es la agrupación de materia de esa materia oscura. Entonces, más bolitas donde se supone que allá adentro van a caer las galaxias, pero no vemos las galaxias como tal. La capacidad de cómputo aún no da para esto, porque las galaxias como tal no están hechas solo de materia oscura, tienen gas, tienen estrellas, y la física del gas, por ejemplo, cuando dos nubes de gas se encuentran, hay que calcular no solo la gravedad, hay que calcular presiones, temperaturas, densidades, cómo evolucionan las especies químicas dentro de estas mezclas de gas, etcétera. Pues este fue un primer paso monumental, gigantesco, pero más cosas estarían por llegar, para las cuales aún la tecnología en 2005 aún no la daba, pero la iba a dar muy pronto, ¿vale? Entonces en 2013 una colaboración de varios grupos de investigación, pero entre los cuales resalto también la colaboración, pues, el liderazgo de Oliver Spiegel y la Shenquist, logró este nuevo hito en las simulaciones, que se llama la simulación de Use. La simulación cosmológica, ya no de un universo, o sea, no tan grande como que no digamos si esto, el universo completo más o menos debe comportarse así, un poquito más pequeña, pero igual grande. Y esto un pequeño universo con bastantes galaxias, miles de galaxias ahí evolucionando juntas desde el Big Bang. A ver, ¿cómo se formaría? ¿Cuál es la novedad con esta? Esta ya han calculado sobre la fuerza de gravedad, la materia oscura, sino toda la evolución del gas que iba también comportándose en simultánea con la materia oscura. Y lo sorprendente, vamos a ver un extracto de un video que muestra algunos, digamos, con una animación de la evolución de ese universo. Vamos a ver qué se formó dentro de esta simulación. ¿Listo? Entonces, cuidado que puede sonar un poquito, vale, y se puede antes de darle play, por favor. Entonces, vamos a ver un poquito. Hasta ahí. Más de 100.000 líneas de código para simular un pedazo de universo. ¿Listo? Tanto las leyes de la naturaleza que conocemos. Esa es la idea, le damos al computador las leyes de la naturaleza para que él calcule qué pasaría en ese universo ficticio, pero con las leyes de la naturaleza reales. Y aquí vamos viendo cómo evoluciona, aquí vamos a muestra el tiempo transcurrido desde el Big Bang. Billion years significa miles de millones de años. ¿Listo? Aquí van 1.200 millones de años, 1.500 millones de años. Ya se va formando la gran escala, tus filamentos, esta red cósmica. ¿Listo? Mira que hay un movimiento interesante de galaxias pequeñas orbitando los núcleos de materia más grandes, que serían las galaxias. 2.700 millones de años del Big Bang. Te recuerdo, el universo tiene aproximadamente 14.500 millones de años. Y aquí empieza a pasar algo interesante, las explosiones que son programadas cuando las galaxias alcanzan cierta madurez. Entonces se supone que se encienden los núcleos activos de galaxias, es decir, el agujero negro supermasivo en el interior, el centro de la galaxia, empieza a presentar unas explosiones. ¿Listo? Que eso realmente pasa en muchas galaxias reales. Eso está en la situación. 6.000 millones de años, se están viendo el mapa de la materia oscura y el mapa de la temperatura del gas que también está acompañando, va evolucionando todo en conjunto. ¿Ok? Entonces, es muy importante para comprender la evolución de las galaxias. Esos núcleos activos, esas explosiones que se generan en el centro de las galaxias. ¿Y qué pasó? Porque se van. Y acá les quiero hacer un poquito para que veamos el producto final de lo que se acaba formando en ese universo simulado.
Vamos a hacer zoom hacia el interior de alguna de estas estructuras. ¿Listo? Ya te pido. Estamos acercándonos hacia el interior de estas estructuras más grandes que se formaron. Nos vamos a encontrar una sorpresa impresionante. Vamos a darle una pausita por ahí. Una galaxia que se parece mucho a las galaxias espirales que conocemos realmente. ¿Listo? Entonces, por primera vez en la historia de las exploraciones de un tamaño cosmológico, lograron, tomando las condiciones iniciales similares desde el Big Bang, mostrar cómo sería la evolución en gran escala del universo y de manera autoconsistente formar galaxias que lucen como las galaxias reales dentro de los computadores. ¿Vale? Y no solamente lucen, no solamente parecen en apariencia similares a las galaxias reales, sino que muchas de las propiedades de estas galaxias formadas ahí, sus masas, su contenido, digamos, su formación de elementos químicos, muchas de esas propiedades, digamos, casaron bastante bien con las propiedades estadísticas de las galaxias reales. Entonces, eso fue un hito realmente bien sorprendente. Aquí tenemos ejemplos de algunas de las galaxias que se formaron dentro de la simulación, ¿listo? Representadas como si se tomara una imagen de esas galaxias en un telescopio, cómo se verían, ¿vale? Para que la comparación sea como más realista con lo que tenemos en el universo real. Y pues se ven muchas de esas galaxias, no las galaxias de verdad, sino de las fotos del telescopio Hubble, etc. La mitad izquierda de esta imagen es una imagen artificial creada con el universo de la simulación. Y la mitad derecha es una imagen real del universo que tenía el telescopio Hubble en un campo de muchas galaxias, prácticamente indistinguibles. ¿Listo? ¿Y ahora qué? O sea, ya logramos formar galaxias, ¿y ahora qué? Obviamente, nosotros nunca queremos parar como humanidad. Siempre queremos saber más, siempre queremos hacer más, siempre queremos. Y la gente que trabaja en simulaciones está obsesionada con tener más resolución, que tener más efectos, y tener más consideraciones físicas para que las simulaciones sean más y más y más realistas, ¿vale? Entonces, sí, queremos simular galaxias más detalle, a ver qué pasaría en ese contexto cosmológico, y realmente, para sorpresa tal vez del auditorio, el cuello de botella en este momento, la limitante es que necesitaríamos poner uno de estos junto a las supercomputadoras. El problema más grande en este momento es el enfriamiento. Podemos crear supercomputadoras para conectar más procesadores en paralelo, podemos, pero no podemos echarlas a andar que se queman, ¿sí? Como lo que está pasando con ChatGPT, todos ustedes han escuchado que cada generación de imágenes gasta mucha agua después del enfriamiento de las máquinas de cómputo. ¿Vale? Entonces, para llevar las aplicaciones cosmológicas a siguiente nivel, necesitamos resolver ese problema de enfriamiento. Pero lo vamos a resolver tarde o temprano, ¿sí o no? Porque la relatividad humana pues, parece que no tiene límites. Cosas que antes parecían imposibles, pues son cotidianas, ¿cierto? Entonces, en algún momento lo vamos a resolver. ¿Y qué va a pasar cuando logremos resolverlo? Pues vamos a ver qué más va surgiendo en detalle entre esas galaxias. Que tal que tengamos la capacidad de cómputo para que esas galaxias ver cómo se forman ya planetas. Que tal tengamos un día la capacidad de cómputo para modelar ahí los átomos dentro de los planetas y que tal se empiecen a agrupar y se formen, no sé, seres. Y empiecen a moverse y todo eso siguiendo la ley de la naturaleza. ¿No? Podría pasar. Podría pasar. Y eso nos lleva a la gran pregunta que planteada en el título, ¿no? ¿Qué tal que ya esté pasando? O sea, nosotros no tenemos ningún motivo para creer que somos los seres más inteligentes del universo. ¿Qué tal si hay otras especies mucho más inteligentes que nosotros, con capacidades de cómputo muy superiores a las nuestras, y están simulando universos donde sí se están formando esos seres y seamos nosotros aquí en este salón? ¿Qué tal que sean cada uno de ustedes en este momento rodeado de cosas que no existen, que son una proyección de una simulación computacional que está rodando otra civilización? ¿Cómo podríamos diferenciar, ¿no? ¿Cómo podríamos saberlo? Entonces, esa es una pregunta que es una pregunta muy antigua, ¿no? Que hay pues, en la historia de la humanidad de diferentes maneras. Hay personas bien educadas en conocimiento tecnológico y científico que opinan que la probabilidad de que sea una simulación podría ser del 50%. O sea, estamos en 50-50 que esto no sea un universo real. ¿Sí?
Y como les decía, es una pregunta que ha ido vuelta de diferentes maneras, y no es nuevo. El turismo, proponer el concepto del Maya, si todo eso es una ilusión, efectivamente. Nosotros estamos en un viaje mental, espiritual, entonces es una proyección de nuestra mente como para unos aprendizajes, ¿sí? Para que tengamos unos aprendizajes que necesitamos. Otra persona que trabajó mucho, como planteó muchas preguntas, fue René Descartes, ¿no? Fíjense esa frasecita. Muchas veces creyendo estar despierto, me doy cuenta al despertar que en realidad dormía. Cuando uno está soñando, excepto por muy contadas excepciones, uno no sabe que está soñando. ¿Sí o no? La vaina es muy real. Uno se levanta llorando a veces, todo, y tiene sobresaltos y se levanta con el corazón agitado, se está teniendo una pesadilla, mientras lo estás viviendo. No hay diferencia. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo se van a sentir ahorita cuando se despierten y se den cuenta que todo esto nunca pasó? ¿Ah? Se levanta y dice, uy, me soñé que estaba en puesto. Soñé que estaba en puesto en una conferencia, un man estaba en unas cosas todas locas con un sombrero. ¿Sí? Puede pasarme. Pero todavía hay que se despierte en una clínica psiquiátrica. Podría pasar, ustedes no saben que yo no soy imaginario, ellos en este momento. Entonces, esa pregunta yo he vuelto de varias maneras, les digo, los sentidos nos pueden engañar. Entonces, de pronto estamos soñando, o de pronto todos lo estamos imaginando, es muy difícil diferenciar, ¿verdad? Otro filósofo muy importante que ha trabajado este tema es este Ricardo de Manos Canales. ¿Pero? Es el documento de la película Matrix. Es el mismo planteamiento. Entonces, claro, en cada época se ha hecho el planteamiento de los términos digamos, del estado de conocimiento, de cultura, de la visión que se tiene del mundo en esa época. Y que estamos en la época de la tecnología, pues es como el factor más característico, pues entonces la pregunta ha vuelto en este contexto tecnológico. Pero no solamente en Matrix, fíjense, este ejemplo es muy bacán. O sea, esto era en los videojuegos de 1970, ¿no? En mi defensa tengo que decir que cuando yo tuve el primer computador todavía era un cromático, pero me acuerdo que una moto y no tenía que ir con la flecha izquierda, derecha, izquierda, y eso era lo máximo. Pero eran los primeros videojuegos, el primer videojuego de tenis. O sea, la pelota de tiro que se estaba ahí, entonces uno tenía que poner el cursor arriba y abajo que la pelota rebotara. Pip, pip, pip. Y esos son los videojuegos de hoy, ¿no? Esos son los videojuegos de hoy que son hiperrealistas, que uno ve ahí el jugador así, se le ve la gota de sudor y todo. O sea, si ese avance se ha dado solamente 50 años, ¿qué va a pasar en otros 50, en 100 o en 1000? ¿No? Y no solo qué va a pasar, sino que ya está pasando. Estamos en ese momento obsesionados como humanidad con la tecnología, con este tema de la realidad aumentada, las realidades virtuales, ¿no? Lo que está haciendo Meta, que crear este metaverso en el que puedes tener una vida paralela. Parece que de alguna manera, por algún motivo, los seres humanos están buscando escape de la realidad de una manera u otra, ¿sí, no? La tecnología también ha proveído una manera de hacerlo. ¿Y qué pasa si uno se conecta a una realidad y se va volviendo cada vez más indistinguible de esta? ¿No? Ya se han conectado a un caso de realidad virtual de última generación. Yo los me conecté a uno y venía un perrito. Entonces tenía un perro en la mano. Y venía un perrito y el man me iba a dar la instrucción y me decía, dale una manzana. Y el perrito comiendo. Luego consciente, lo que sea, pero yo empecé a echarse así. Y uno lo rasca y entonces los controles empiezan a vibrar algo a vibrar y se sentía igualito que está ahí, pues, tiene un perrito de verdad. O sea, uno se enternece, yo no me quería quitar el casco porque no quería dejar de jugar con el perrito. ¿Sí? Y si ya nos conectamos a una realidad así que se hace indistinguible y de pronto nos gusta más, ¿por qué no vamos a desconectar? ¿No? O sea, digo, ¿no? Es una pregunta válida. Entonces parece que estamos yendo para allá y como les decía, si otras especies, otros seres con más tecnología, a dónde habrán llegado en esa búsqueda, ¿no? Entonces, si de pronto, pues nosotros mismos del futuro, así como estamos recreando la historia del universo, con la capacidad de punto suficiente que quizás queramos recrear la historia de la evolución humana, ahí a través de simulaciones. Si de pronto otros mismos del futuro, otros más tecnológicos, están recreando miles de simulaciones con nosotros, las galaxias, la probabilidad de que esta sea la realidad única, auténtica y verdadera, pues podría ser baja. ¿Sí?
Por otro lado, para que no se vayan muy preocupados para su casa, le digan, no van a poder comer, no almorzar pensando en eso. Bueno, un argumento en contra puede ser que la capacidad de cómputo para simular este nivel de realismo pues, tal vez es demasiada, ¿no? Ojalá que sea inalcanzable para nuestra tranquilidad. O no pensar en eso, siempre, yo siempre le doy esa charla, yo tomo al pelo a la gente diciendo que, bueno, mira, de pronto tú estás aquí no es coincidencia, de pronto son como señales de despertar, así, ¿no? Que tu mismo cerebro te está guiando al despertar de la Matrix. Pero siempre que digo eso, después me pongo a pensar, y si es para mí, ¿no? De pronto yo llegué a este tema porque yo mismo estoy llegando a despertar y después no puedo dormir. No me digas, no se lo comentan en serio. Hay argumentos desde la ciencia interesantes, o sea, eso es una especulación científica, ¿listo? Divertida, chévere, interesante. Tiene una cierta base, pero no sabe que el base demasiado en serio. Pero argumentos de la ciencia, este numerito 137 está ahí porque 1 sobre 137 es algo que se llama la constante de estructura fina, que determina las interacciones electromagnéticas, por ejemplo, entre electrones y protones. Y determina también la capacidad, por ejemplo, de fusión nuclear entre los átomos, de cierta manera, ¿vale? O sea, infiere, tiene una injerencia directa sobre la capacidad de fusión nuclear de los átomos al interior de las estrellas, por ejemplo. Si este número variable solamente un 4%, los átomos en el núcleo de las estrellas no lograrían fusionarse hasta crear el carbono. Y si no existiera el carbono, adivinen quién no estaría aquí. Ni usted, ni yo, ni él, ni ella, ni ninguno de los seres vivos que conocemos, porque todos que conocemos estamos hechos a base de carbono. Pero hay personas que dicen, mira, hay unas coincidencias, pero tan precisas, que eso parece que lo hubieran programado en una computadora. Pero, por ejemplo, la ley de la naturaleza, con la ley de la gravedad, por más a 1 por más a 2 su distancia al cuadrado, está como demasiado matemático, demasiado preciso. Puede ser como las leyes que nosotros le programamos a la computadora, entonces la que alguien programó, la situación en la que nosotros estamos. ¿Sí? Entonces, hay argumentos como en esa línea para incentivar esta especulación, este divertimento científico, ¿vale? Solamente se pregunta, por ejemplo, en esas simulaciones, cuando tienes todas las partículas, tú tienes que calcular las fuerzas entre ellas y ver cómo se moverían. Y vuelves y le calculas y las mueves. O sea, tienen un tiempo estetizado, que va pasito a pasito a pasito. Nosotros percibimos el tiempo como algo continuo, ¿cierto? En nuestra experiencia. Hay personas que se han hecho la pregunta de si el tiempo realmente es continuo y hacen experimentos para ver si descubren esos pasitos del tiempo en la realidad. Pues podría ser sintomático de la simulación. Hay personas que dicen, mira, por ejemplo, las simulaciones computacionales cosmológicas, nosotros ponemos la mayor capacidad, por ejemplo, si queremos estudiar una galaxia en Vía Láctea, ahí tenemos mucha resolución bien finita, pero lo que está alrededor lo calculamos como más, digamos, con menos precisión, ¿sí? Porque va a ser menos importante. Entonces hay personas que dicen, pues miremos la interacción de las galaxias distantes, a ver si vemos que se están moviendo como con una gravedad calculada con menos precisión que aquí en el entorno local podría ser el síntoma de que estamos dentro de una simulación también, ¿sí? Entonces se proponen cosas de este estilo. No quiero hablar mucho, entonces no voy a entrar en las obras, pero vamos a conversar en Coffee Breaks. Otra recomendación cinematográfica, pues esta me parece como una gran película, pero es interesante, porque el mismo tema, también de un tipo que vive en el piso 13 y empieza a sospechar que vive en una simulación. Entonces, ya se está convenciendo del tema, bueno, el Truman Show también podría ser un buen ejemplo, ¿no? Pero es que es más tecnológico, una simulación computacional. Cuando se empieza ya a formular preguntas seriamente como sospechar mucho, él se acuerda que siempre que sale demasiado el campo en el auto, hay una vía que se abre ya, ha sido bonito, pero siempre está cerrada, se no pasa. Y ese día se va al reverte y el carro rompe la valla hacia para allá y cuando empieza a transitar por el campo, empieza a ver los árboles y los pájaros todos pixelados ahí. Claro, que la simulación está invirtiendo la capacidad de cómputo en el entorno donde él se mueve. Y donde él no va, pues no se gasta recursos de cómputo y así confirma que es una simulación. Y logra despertar, pero viene otro problema, porque si usted despierta y luego dice, uy, mira que esto se llama la simulación, dentro de la simulación, no se puede descartar, ¿no? Entonces es un problema sin fin. Y ya, oye, si esto fuera verdad, si esto fuera una posibilidad real, pues obviamente tendríamos implicaciones bien locas sobre, pues, no sé, sobre muchas concepciones humanas, ¿no? Por ejemplo, el libre albedrío existirá. Si estamos siendo todo está siendo calculado por una supercomputadora y libre albedrío,
El bien y el mal. ¿Qué tiene de malo? Si yo, no sé, mato un perrito, pero si es un conjunto de números y bits, pues no estoy matando nada, porque es una cosa computacional como un videojuego. ¿Qué tal la reencarnación? Hay videojuegos que no fueron los muchachos, pero saben que hay videojuegos donde tú vas como un personaje, lo vas como poniendo cada vez, lo vas engañando, a medida que vas jugando, le vas ganando más poderes y cosas, y lo almacenas y lo puedes transportar a otros mundos, si es personaje. Entonces, ¿qué tal si nuestras memorias, sentimientos, todo, se puede almacenar en una memoria USB y luego conectar a otra circulación y cargar el personaje ahí? Sería algo estilo como la reencarnación, ¿sí o no? Y el tema ético de pronto más profundo es, y los que están mirando a la simulación y ven que se forman unos seres sintientes. Uy, los seres sintientes se dieron cuenta de que están siendo simulados, como le pasó a Truman en el Truman Show, que están sufriendo. De pronto lo más seguro sea desconectar la simulación como por evitar ese sufrimiento, pues no sé si sería sufrimiento. Entonces, de pronto yo no debería estar hablando de ese tema, no sea que nos desconecten, pero ahí les dejo que ustedes hacen YouTube para que se entretengan un ratito pensando en todo eso. ¿Listo? Y cerramos ya con mi última recomendación. Rick y Morty. Nunca me acuerdo si es el episodio 1 de la temporada 4 o el episodio 4 de la temporada 1, creo que es así. Hay un episodio muy bacán que trabaja en este tema. Mm, pues para quienes no saben, es más un científico loco ahí, y este es su nieto. Sí, es el nieto, sí, es el nieto. Y entonces resulta que él tiene ha creado la fórmula para crear materia oscura condensada. Eso no existe, ¿no? No existe solamente ahí en el programa de televisión. Y la materia oscura condensada se utiliza como combustible de cohetes. Y hay una especie de otros alienígenas que quieren robar el secreto. Entonces crean la simulación y logran conectarlo a él y a su nieto, ahí como el cerebro, a esa simulación. Este man pues se la sabe todo, es demasiado cuenta, pero él es como un ingenio. Entonces en esa realidad simulada, él está dando todo. La chica que le gusta, empieza a coquetearle, el valor de creer, y dice, ay, pero Morty, pues mira, yo te quiero dar un beso, pero me gustaría saber el secreto de la materia oscura condensada, todo. Y así, no todo es para robar el secreto, pero pues este man se la sabe, entonces se dan cuenta, viene, lo rapta de la escuela, dice, vamos, vamos, se van al baño, a las duchas, pero Dios mío, se toda la ropa, tal, no sé qué, se desnudan porque sabe que estos seres alienígenas son terriblemente poderosos. Entonces, a veces ellos se empeoran. Entonces ellos dejan de mirar la pantalla, dejan de monitorear. Oh. Entonces ahí pueden hablar, oh, si no, tenemos que hacer esto porque solamente así es seguro. Mira, estamos en las simulaciones y lo otro y no sé qué. Cuando lo tienes la primera vez, la señora le dijo, no, pues podemos. Y yo, no, señora, tranquila. No estamos seguros si es una simulación. Mira, no, fue bien divertido. Es trabajar el tema de una manera muy bacana, muy creativa. Lenguaje recomendado para niños, entonces vean que los papitos vamos a hacer los negociaciones. ¿Listo? Y bueno, eso es lo que yo tenía para contarles el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos, por esta presentación. Me parece algo muy bonito y didáctico y creo que todos nos hemos preguntado lo mismo alguna vez, ¿no? De qué tan simulado es este universo. Pero sí, hay mucho que discutir ahí. No sé si el público tenga alguna pregunta sobre este tema. Por ahí preguntas. Bueno, yo tenía una pregunta. Ajá. Con respecto, nos das muchos argumentos en que sí podría ser una simulación. Ahora, ¿cuáles serían los argumentos en que, además de que dices, no, la cantidad de realismo sería tal que no hay computadora que lo sostenga o una computadora más grande que el universo mismo? Entonces, ¿qué otros argumentos conoces en contra de esta idea? Porque si no, creo que la gente se va a quedar aquí como que eso no es simulación, preocupados. No, realmente creo que no, pues la experiencia directa, ¿no? Que creemos, confiamos de que todo esto es real, que lo experimentamos y todo, pero en realidad los sentidos nos pueden engañar también, ¿no? Sin embargo, pues creo que los argumentos se necesitarían más para probar o para proponer que es una simulación, porque no, en Carl Sagan, afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Mientras esto no se pruebe, pues lo más sensato es pensar que si estamos en la realidad, que así lo experimentamos. ¿Sí? Entonces, no recuerdo que digamos algún otro contraargumento, pero creo que digamos no es tan necesario porque lo importante sería, o sea, algo muy loco, pues tienes que traer algo muy fuerte para tratar de convencerte de ahí. Pues bueno, eso.
Bueno, y hay otra cosa que tenemos, hasta lo que se tiene, ¿no? Con los cinco posibles recetas del universo, donde las constantes y las cambias, y entonces una teoría que se está buscando justamente con la teoría para tratar de unificar todas estas cosas. No sé si de pronto quieras comentarles algo sobre esto al público, con la teoría de las supercuerdas, ¿no? Quizás como por ahí, porque va en relación como a distintas, hablabas de las constantes y cómo estas constantes pues fijan un universo, ¿cierto? No sé si les quieras contar que podría haber otras constantes que podrían fijar otras posibilidades. Bueno, sí. Pues digamos que las teorías fundamentales, ¿cierto? Que tratan de encontrar como la explicación última, la teoría final del todo, abre también la puerta para muchas posibilidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, esas teorías de cuerdas y supercuerdas que proponen que los elementos más fundamentales del universo no son ni los átomos ni los electrones, sino algo más, ni los quarks, sino algo más chiquitito que serían las cuerdas que según su modo de vibración se unen y generan todo lo que experimentamos como energía, materia, interacciones, etc. Pues son teorías que también están más en la matemática que en la física, porque son cosas no comprobables, están a una escala que no podemos medir, pero que se están explorando como posibilidades que expliquen todo lo que experimentamos como realidad. Abre también la posibilidad de cosas muy locas, ¿no? Porque esas teorías, la menos loca, dice que existen al menos 11 dimensiones aquí que nos atraviesan, estamos inmersos en ellas, pero no las podemos percibir, son seres que percibimos 4 dimensiones únicamente. Entonces, espacial y una temporal. Pero esta teoría pues, permitiría que el universo también, o sea, se podría generar muchas otras combinaciones que además dieran origen a otros universos diferentes, con otras características, etcétera, ¿no? Se podrían, por ejemplo, las simulaciones cosmológicas que posee, la mayoría se programan con el paradigma cosmológico lambda CDM, que es como el estándar de lo que creemos hoy, de cómo evoluciona el universo y que está hecho, pero hay teorías alternativas. Entonces hay personas que corren simulaciones con las teorías alternativas a ver cómo evolucionarían esos otros universos. Entonces también podrían haber universos como paralelos y todo con otras leyes a partir de las fórmulas específicas que uno utilice en esas teorías que dan origen a las interacciones entre los elementos que generan ese universo. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Sí, mira, por ahí hay un par de... allá. No, no, primero. Gracias. No, ella creo que tiene una pregunta más inteligente. yo tengo muchas preguntas que ahora pues te voy a abordar porque hay algunas que realmente creo que no son preguntas inteligentes. Por ejemplo, cuando hicieron el tema de la simulación, ¿hay algún tipo de simulación que se haya realizado hasta llegar a algún tipo de vida como la nuestra? No, hasta allá no llegamos. Digamos que sí hay muchas escalas de simulación, ¿no? De las que yo hablé son escalas muy grandes, porque son con las que yo he trabajado, he tenido contacto. Pero hay personas que utilizan también las computadoras para hacer simulaciones, por ejemplo, de las interacciones moleculares. Entonces ya sus elementos no se actúan por gravedad, sino por las interacciones electrostáticas y que todo, a ver cómo sistemas de moléculas también evolucionarían, ¿sí? Pero de ahí a que llegue a surgir la vida en una simulación, pues todavía no ha pasado. No sabemos, la ciencia no tenemos ni idea de cuál es el salto que se tiene que dar para pasar de un grupo de moléculas inanimado a que algo se convierta en vivo. Entonces, las ecuaciones van a depender también de las leyes físicas que nosotros pongamos en ellas. Y no podemos creer más que las que conocemos. Entonces, con las que conocemos no hemos podido explicar eso y tampoco, digamos, ha surgido de forma espontánea algo similar a eso en una simulación, pero es la ventana que se abre que tal vez un día eso iba a ocurrir. Perdón, no te lo dije. Teniendo en cuenta como esa parte, bueno, yo lo pregunto es como desde una visión muy cultural, ¿no? En un territorio que esa parte es bastante compleja y bastante fuerte a la vez. ¿Que ¿Hay algún tema que mueva? Es que no sé cómo preguntar, o sea, tenemos, creo yo, pues el tema de la energía que tiene cada elemento que hace que eso evolucione, se mueva y evolucione. Pero hay algo más aparte de esa energía de cada elemento que se ha evidenciado como que provoque ese movimiento para que haya evolución.
Ok, en ese sentido, ahí sí, no, ahí sí porque realmente la evolución se da por las leyes que tú le programas a la computadora. O sea, la computadora lo que va a hacer es ir calculando, pero con unas recetas prescritas que la persona le ha enseñado, digamos, ¿sí? Entonces no puede aparecer otro componente no programado. Las sorpresas van a aparecer en cómo con los componentes programados se da esa evolución de ese sistema. Entonces, en este caso, de las situaciones cosmológicas, lo que tenemos es partículas que tienen masa, que interactúan por fuerza gravitacional. Puede haber un caso de las partículas de gas y esto que aparte de seguir la fuerza gravitacional también tienen temperatura, densidad y eso sigue unas leyes físicas de la aerodinámica que también se van calculando. Y puede haber que se tenga una componente de energía oscura. La energía oscura lo que hace es como generar que la expansión del universo, el universo está expandiendo, te acaba de más rápido. ¿Sí? Entonces, sí se puede incluir como esa componente de energía oscura, pero que eso lo que significa es una matemática que va a hacer que las cosas tiendan a separarse, las galaxias y de galaxias, debido a esa interacción, pues digamos, completamente matemática. ¿Sí? No puede aparecer una fuente de energía como desconocida si no está previamente programada en lo que tú enseñaste a la computadora. ¿Vale? Pues voy a sorprender con esta pregunta que es muy superficial. Cuéntanos de tu disfraz, de tu personaje, ¿qué significa? Si tienes algún nombre de personaje, me encanta que te hayas puesto esta, creo que ayuda mucho a la Chévere, gracias, también me ha gustado. Sí, yo en la simulación y cargo a mis trajes a ver cuándo me quiero poner. No, mentiras. Mi nombre era artístico. Es que me llamaba Speedy. Bueno, ya quitaron de otro. Me están echando. El que llama Speedy. Mi nombre es Juan Carlos Vázquez. Vázquez mi apellido. Entonces, hay un día bromeando, una amiga empezó a decirme Bastini, y eso fue muy, como que causó mucha risa, y tal, que pegó. Y a mí también me pareció bonito, me pareció simpático. Mis amigos me empezaron a decir así. Mi proyecto de divulgación científica en las redes sociales empezó en la pandemia. Yo estaba principalmente cálculo, pero entonces resulta que en la pandemia nos pasamos clases virtuales, nadie sabía de eso, entonces era un desastre, las clases en tiempo no aprendía nada. Yo le dije a los muchachos, miren muchachos, vamos a hacer el siguiente, vamos a poner un negocio. La hora que teníamos de consulta, se la vamos a cambiar. Yo voy a usar esa hora para hacer un video desde cada clase explicando el tema. Y el compromiso de ustedes ver el video antes de la clase para que nos alcance las 2 horas para hacer ejercicio. El muchacho siempre pide, profe, pero hagamos ejercicio y el no. Entonces yo me empecé a usar esos videos, empecé a disfrazar, me hablaba chistoso para tratar de lograr la atención de ellos, pero yo no les encanto. Pero sí me decían, profe, de hacer YouTube, no sé qué, que te su cantante. Y entonces ahí creé mi primera página de Facebook. Yo entonces estaba ya ahí, que la tele, pompa, el cosmos, no sé qué, el universo, tal. Y yo, el Grabastini. Porque Grabastini, pues para mí, si se lo reciben así, suena como algo de magia, de fantasía, ¿sí? Entonces, este argumento ha sido a esa idea. Es algo que es un concepto que yo he ido evolucionando a todo. Algunos ya me conocieron aquí antes con otros disfraces, sus habilidades, pero una onda que lo creí yo mismo. Pero esto me identifica más. Porque justamente mi idea es contar la ciencia de una manera mágica, creativa, divertida, algo que no era como algún libro matemático solamente, todo, sino cautivar la imaginación de la gente. ¿Sí? Gracias. Pues nuevamente un aplauso a Juan Carlos, muchas gracias por estar en el presentación. Mira, otra pregunta, la voy a ir. Ahí está.